Muy buenos días a todas, que el Señor les guarde, les bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente en nuestros devocionales, ¿cierto? En Saeta Jole, también con nuestras princesas del Señor, nuestras mujeres al servicio de Dios. Sabemos que el Señor nos usa, ¿cierto? Y tenemos que estar preparadas, instadas, ser esa mujer guerrera, ser esa mujer luchadora, que no importa la circunstancia, está ahí, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy día el Señor nos trae una enseñanza muy buena, una enseñanza que también es para mi vida, por supuesto, porque no podemos este sí, este no. Toda la palabra del Señor tiene que ser para nosotras y todita para nosotros. Y hoy día el Señor nos trae un mensaje muy bueno para nosotras, en el cual el Señor nos habla acerca del perdón. Así que quédese muy atenta, vamos a orar al Señor para pedirle la revelación de esta su palabra, para que podamos nosotros ser instruidas, guiadas, ¿cierto? Por medio de su palabra. Así que oremos al Señor, les invito para que tomemos unos minutitos para pedirle la dirección a nuestro buen Dios. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, porque estamos aquí una vez más, Señor mi Dios, para poder buscar tu guía, tu dirección. Creemos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que usted es muy bueno. Agradecemos, Señor mi Dios, por sus bondades, por su misericordia, porque usted llegó a nuestra vida, a nuestro encuentro, y hoy día somos instrumentos en sus manos, somos portadores. Usted ha tomado lo mejor de nosotros, sin duda, para poder servir, para poder estar aquí al frente, Señor mi Dios, de su caminar, donde nosotros queremos, Señor mi Dios, ser usados por usted. No queremos que haya manipulación de hombres, y que en esta mañana le pedimos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que sean sus palabras, que sea su gracia, su sabiduría entregada en nosotros, Señor mi Dios, para tanto entregar como para recibir. Gracias damos, Señor mi Dios, por su palabra de este día. Úsenos, Señor mi Dios, bendiga nuestras vidas y abra entendimiento, Señor mi Dios, para que podamos ser hacedoras de su palabra de hoy y siempre. Gracias damos, Padre del cielo, por su comunión, la que rogamos, Señor mi Dios, y presentamos siempre en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor se encuentra hoy día, la cita, en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a ver unos versículos, vamos a tomar algunos versículos, pero vamos a comenzar. En el capítulo 18, versículo 21, dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta, ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con los siervos, con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que debes, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase su deuda. Hoy día la palabra del Señor, cierto, nos enseña, hay grandes enseñanzas en la palabra de Dios y lo vamos a desglosar un poquito. Pero miren, el Señor nos dice en el libro de Efesios: antes sed misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios os perdonó. O sea, hoy día la palabra central, ¿cierto?, de esto es que el perdón, ¿cierto?, a los demás es necesario. ¿Para qué? Para mantener la armonía. Debemos comprender que el perdón
libera, ¿cierto? Y nos da paz. El perdón en sí nos saca un peso, si el rencor, quizá el sentimiento, es un peso que no debiésemos llevar nosotros. Hoy día el Señor lo dice, ¿cierto? Tenemos que soltar, liberar, y eso nos va a llevar y nos va a dar paz. Debemos aceptar siempre la voluntad de Dios en mi vida, ¿cierto? Es que llevarnos bien con los demás. Eso el Señor nos ha enseñado en su grande mandamiento, ¿cierto? Ámense los unos a los otros, ámense. Que no importe la circunstancia, que no importe, como enseñaba esta parábola, ¿cierto? Manejar adecuadamente los conflictos con otras personas. A veces no somos capaces de liberar y nos guardamos cosas y ahí quedamos. Pero el Señor nos ayude en esta mañana para que nosotros, mire, en el Antiguo Testamento se regía, ¿cierto?, la ley, esta premisa, ¿cierto?, del ojo por ojo, diente por diente. O sea, el que me la hace, me la paga. Entonces, de esta manera se aseguraba de que aquellos que habían recibido el perjuicio no tardasen de imponer un castigo, ¿cierto? Pero un castigo no era el mismo castigo, uno más grande del que le habían hecho. Pero el Señor nos ayude a nosotros, ¿cierto?, de que siendo hoy día nosotros tenemos que ser, no hacer esta premisa, ¿cierto?, del ojo por ojo, porque al final la venganza, el querer hacer cosas no nos hace bien. En el Nuevo Testamento, ¿cierto?, según la enseñanza de Jesús, se debe perdonar al ofensor. Y estos dos aspectos, ¿cierto?, son enfatizados por Jesús. En el primero, no debe darse lugar a esa venganza, a ese sentimiento, el daño que requiere, por ejemplo, una reparación. Dios no lo hace. Debe hacerse de manera adecuada y sin deseos de venganza. No es que tampoco me quede callada. Yo puedo dar mi punto de vista. Yo puedo decir que algo no me gustó como sucedió, o que si alguien me debe, que me pague. Te podemos decirlo. Si lo llevamos por esta deuda, por ejemplo, que hoy no me pagó lo que me debía y me guarda el rencor y todo eso. El Señor nos dice en esta mañana, ¿cierto?, que debe haber una caridad y generosidad. Después de exhortarle Jesús a sus discípulos, dijo que no fuera de tropiezo para nadie, ¿cierto? Le aconsejó cómo reaccionar ante alguna ofensa. Y en este pasaje que leímos, ¿cierto?, nosotros, Jesús muestra la manera ideal de resolver los conflictos y también de restaurar las relaciones, ¿cierto?, dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros, ¿cierto?, somos parte de este cuerpo de Cristo. Y es el mismo Cristo que nos enseña cómo debemos nosotros, ¿cierto?, comunicarnos, cómo tenemos nosotros que relacionarnos y restaurar esas relaciones si se han quebrado. Entonces, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto?, estos conflictos entre hermanos deben ser resueltos bajo la dirección ¿de quién? De Dios, por supuesto, pues de nuestro buen Dios. Entonces, cada solución tiene que estar bajo su mirada, bajo su premisa. Y esta debe estar basada siempre en el discernimiento de ¿qué? De la palabra de Dios, porque es la que nos habla. No podemos esperar, ¿cierto?, de que alguien venga y nos diga esto es lo que tienes que hacer. Obviamente el Señor nos puede dar un consejo por algún anciano, alguien, pero el Señor nos ayude a nosotros, mi amada, que nosotros podamos siempre estar escuchando la voz del Señor, que podamos nosotros estar siempre bajo esa dirección de nuestro buen Dios. ¿Saben? Como ustedes saben que yo soy preguntona, el Señor yo le preguntaba al Señor, la palabra del Señor, yo les decía adelante, hay varios mensajes de la palabra del Señor, en el cual, por ejemplo, en el mismo libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, dice, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. O sea, ¿qué nos enseña aquí este mensaje acerca del perdón? Aquí nos presenta, ¿cierto?, Dios, el perdón, pero de Dios hacia nosotros. ¿Cómo nos ha perdonado el Señor cuando nos llamó? ¿Cómo veníamos? ¿Cómo estábamos? Estábamos cargados, estábamos llenos de pecados, ¿cierto? Y el Señor nos perdonó. Y hoy nosotros estamos conectados hoy día con el perdón de Dios y nos resta, si el Señor tuvo misericordia, tengamos misericordia con el otro. Si el Señor nos perdonó, perdonemos al otro. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Con nuestro perdón no es que tengamos ganas de perdonar, porque la naturaleza humana no la tiene, sino que tenemos que tener un corazón perdonado y así que eso sea una consecuencia para que nosotros perdonemos. La palabra del día de hoy, ¿cierto?, que se encuentra en el libro de Mateo 18, aquí nos enseña específicamente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano y el que peca contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntaba. 7 ya encontraba que era mucho. Pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. O sea, y calcular eso, ¿cierto? 70 por 7 nos da 490 veces que debemos perdonar. Pero Jesús no nos da una calculadora, sino que nos dice: perdona sin límite. Si el Señor nos perdona ilimitadas veces, no abusemos, no abuse del perdón del Señor, porque cuando nosotros llega Cristo a nuestra vida, si bien Él nos entregó este don de arrepentimiento, ¿cierto?, de que podamos nosotros arrepentirnos de nuestras faltas, pero cuando se hace con alevosía ya no entra en ese mismo en esa misma categoría. Pero el Señor nos dice: perdona sin límite, porque Dios así te perdonó a ti. O sea, si alguien nos daña una primera vez, pongámosle la primera vez, ya uno lo perdonó. Pero si después esta misma persona nos vuelve a hacer lo mismo, ¿qué cree usted? ¿Habrá más oportunidades? Ya uno no la mira de la misma forma misericordiosa, ya no lo mira. Así que el Señor nos ayude a nosotros, porque en este cálculo que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, el Señor nos dice: perdona sin límite. No mires la cantidad de la falta, porque es lo que hacía este trabajo, ¿cierto?, que nos presentaba esta conversación de Pedro con Jesús. También tenemos la parábola del siervo que no perdonó, ¿cierto? Y aquí nosotros vemos también en este mismo versículo, pero más atrás, que también lo leímos. Y ahí dice: un rey perdonó a un siervo una deuda de 10.000 talentos. O sea, podemos ver al día de hoy que son millones de dólares. Ese mismo siervo, pero no perdona ahora a otro que le debía solo 100 denarios. O sea, que era alrededor de 3 meses de sueldo, por ejemplo. Y ahí nos vemos, por ejemplo, algo equitativo, ¿cierto? ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo? Dice: como yo tuve misericordia de ti. ¿Qué presenta esto? Una deuda con Dios es algo impagable, ¿cierto? Tu deuda con Dios era impagable. La ofensa de tu hermano contra ti, al lado de eso, es pequeñísima. O sea, cuando Dios llegó a nuestra vida y Él nos perdonó, ¿cierto? Esa deuda de borrar multitud de pecados de nuestras vidas, o sea, eso es impagable. Y a veces una persona o tu hermano, como estaba aquí la conversación, nos hace algo y nosotros nos olvidamos, ¿cierto?, y de lo que Dios hizo con nosotros. El Señor nos ayude a nosotros. Y esta deuda con Dios, nosotros tenemos que agradecerla, porque cualquiera no nos perdona si nosotros muchas veces no somos capaces de perdonar. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, también nos habla y dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Aquí Dios prefiere tu corazón reconciliado
que cualquier sacrificio que tú puedas llevar al altar. Primero dice la palabra del Señor, reconcíliate con tu hermano. O sea que nosotros como hijos del Señor estemos limpios de tener esa atadura. ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada si tenemos estas ataduras de amargura, de rencores, de rabias contra nuestro hermano. El Señor nos ayude. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia. Cuesta. Pero el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros podamos perdonar, para que nuestra ofrenda, ¿cierto?, hacia el Señor, nuestro servicio, no es solo ofrenda monetaria, nuestro servicio al trabajo de la obra, nuestro tiempo al servicio del Señor, nuestro trabajo, lo espiritual, ¿cierto?, sea válido ante Dios. Nosotros vamos a reconciliarnos primero, ¿cierto? Llevemos una vida reconciliada ante el Señor. Dios prefiere este corazón privilegiado ante cualquier sacrificio, y eso quiere decir que no podemos adorar si estamos guardando rencor. No lo podemos hacer. Y ahí es cuando muchas veces nosotros vemos a un hermano muerto espiritualmente. ¿La ha visto usted o no? Pasan procesos. Hay circunstancias de que es como que uno no le saca ni una sonrisa. Pero cada uno pasa circunstancias, procesos en la vida, pruebas, que tenemos que salir de ellas. ¿Cuánto tiempo? Va a depender de cuánto nosotros nos dejemos trabajar y moldear por el Señor. Que el Señor nos bendiga. La autoridad que nos entrega Cristo también en el libro de Mateo, ¿cierto? En la autoridad para perdonar. Jesús sana a un paralítico y le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, aquí que nos representa que solo Jesús tiene esa autoridad real para perdonar los pecados. Y Él lo hizo, ¿dónde? En esa cruz bendita, ¿cierto? En el cual solo Él tuvo esa autoridad por medio de Cristo de recibirnos a nosotros, los pecadores. Entonces, repasemos lo que vimos recién. Perdona como fuiste perdonado, ¿cierto? En el libro de Mateo nos enseña. Perdona. ¿Por qué? Porque tú fuiste perdonado. Perdona sin límite. También en el libro 70/7, ese cálculo matemático. Tu deuda era mucho más grande que quizás la que te han hecho a ti. Miremos, ¿qué pesa más? Reconcíliate antes de adorar, antes de ofrendar, antes de dar algo. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo toda la autoridad para perdonarnos a nosotros, porque Él pagó nuestra deuda. Entonces, en el libro de Mateo nos dice que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Debemos perdonar, ¿cierto? Porque nosotros fuimos perdonados primero. Y si no perdonas, lamentablemente nosotros nos encerramos, nosotros mismos, en una cárcel. En una cárcel. Imagínense, nosotros mismos nos estamos condenando cuando no perdonamos al otro. Hoy día, la pregunta que nos podemos hacer nosotros como hijas del Señor. Estoy viviendo, he tenido algo, ¿cierto?, que nos cuesta perdonar a alguien. Estamos lidiando con algo, con alguien que no nos deja, ¿cierto?, avanzar, crecer. Y así es donde nosotros hoy día, según este libro de Mateo, nos enseña cómo Jesús lo manejó paso a paso en este libro de Mateo, enseñando el perdón. El perdón. Maravilloso. El Señor en estos pasajes que nos enseñó, nos manifiesta, ¿cierto?, lo importante que es que seamos nosotros perdonados. Así que yo con esto agradezco a este Dios maravilloso y para Él yo tributo toda la honra y toda la gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en el amor de Cristo. Un besito. Que el Señor les bendiga.